Virtudes Azpitarte es registradora de la propiedad, es doctora en Derecho y también licenciada en Filosofía. Y ha elaborado su tesis doctoral sobre precisamente el tema de los animales, por lo que está capacitada o cualificada para ir hablando o hablar sobre este tema. Así que, sin más dilaciones, le damos la palabra ya a Muchas Virtudes. gracias, Carlos. Gracias por haberme invitado a tus reuniones, que son interesantísimas y ya no me voy a perder ninguna. Y es un honor y una satisfacción para mí estar aquí y virtualmente en Valencia, que es mi tierra. Es mi tesis doctoral y la de Javier de Lucas, que es el que me la ha dirigido y al cual se la debo. Para hablar de los animales, es una cosa que mucha gente se preocupa de vez en cuando, pero para mí siempre ha sido un tema central. Cuando Kant hablaba de qué llevaba a una persona a filosofar, decía pues que era lo que le maravillaba era el cielo estrellado sobre él o la moral inserta en cada hombre. Sin embargo, a mí lo que siempre me ha maravillado es algo mucho más cotidiano, que es la convivencia con los animales, su belleza, su vida, cómo convivimos con ellos, pero sobre todo, después de eso, cómo les estamos torturando, matando, a qué vida de horror le hemos condenado. Y la siguiente pregunta que nos hacemos y que nos lleva a la filosofía es: ¿esto es lo que va siempre a ocurrir? Esta situación nunca va a cambiar. Entonces sí que nos hacemos las preguntas kantianas de qué debemos hacer y qué podemos esperar. Y si vas a la filosofía buscando una respuesta a por qué esta mala relación inexistente, nula y de dominación con los animales, lo que encuentras es muy breve. No es porque yo vaya a hacer un resumen, es que prácticamente no encuentras nada. Los primeros textos que hablan sobre, por ejemplo, Plutarco, que dice que habla de Pitágoras, de Empedocles, de otros, diciendo que lo que le gustaría saber en qué tenemos en común con los animales para conferirles derechos, aunque yo creo que esa traducción está mal hecha y lo tengo pendiente en un futuro comprobar si esa traducción del griego es correcta, porque habla entonces en primer lugar de la historia de derechos de los animales, pero creo que la traducción no es correcta. Y ¿cuáles los culpables? Los culpables ya los encontramos de esta disociación del hombre con el animal. Lo encontramos ya en Grecia. En Grecia, los filósofos, algunos como Anaximandro, Parménides y Zenón, se muestran absolutamente reacios a apreciar la diferencia, la multiplicidad de la vida y buscan siempre una esencia, algo inmutable, algo que les lleva a rechazar el mundo vital, aparente, diverso, cambiante y buscar solo un universo inventado, como es el uno inmutable, la esencia, que todo esto todavía se intensificó más con Platón, sobre todo cuando introduce en la filosofía lo que Nietzsche llama la mayor mentira, que es la dualidad entre alma y cuerpo, y sentencia a los animales, pues que el alma solo la tienen los hombres y no la tienen los animales. Pero es que todavía se puede poner la cosa peor. Es que cuando llegamos a Descartes, un filósofo que tiene fama de haber introducido algo muy especial en el hombre, como es la razón y la seguridad de la existencia a través de la razón, y lo que fue es un sentenciador contra los animales, porque los consideró autómatas sin sentimientos, una especie de máquina sin ningún, que ni siente ni padece y a los que podemos destrozar, dominar, abusar, porque en realidad no son más que cosas sin ningún tipo de valor. Además, sin sentimientos y sin sensibilidad. Hay autores que dicen que lo que intentó Descartes es legitimar los experimentos con animales sin anestesia de la época. De todas maneras, en aquella época ni siquiera había anestesia. Y hay algunos aún todavía que siguen estas teorías. Los animales no pueden hablar, ergo no pueden sentir. Vaya silogismo, podemos matarlos, son seres que no sufren. Menos mal que luego esto cambió también con otro filósofo que es muy famoso, que es Bentham, que dijo: lo importante no es si pueden razonar, si pueden hablar, sino si pueden sentir dolor, si pueden padecer. Y entonces introdujo un giro en la filosofía, en el sentido que ya empezaba a importarse el padecimiento y la sensibilidad y el sentimiento de los animales, que también fue recogido por Schopenhauer, uno de los autores que más influyó en Nietzsche, aunque este todavía estaba muy poseído por las ideas de las esencias, los universales. Y con estas llegamos a Darwin. Darwin establece científicamente la continuidad entre hombre y animal. Es la mayor embestida que
ha sufrido el dualismo hombre-animal, comparable al giro copernicano en astronomía. A partir de ahora hay que hablar de un continuum entre hombre y animal, no hay una separación tajante. ¿Qué hay? ¿Grados? ¿Qué hay? Esa es una de las preguntas que se pueden llegar al debate. Hay que llegar al siglo XIX para que empiecen a salir entre los humanitaristas ingleses los primeros que alzan la voz contra los animales. A mí me gusta personalmente bastante Henry Salt, que elabora una teoría de los derechos de los animales que prácticamente se puede leer como algo vigente en la actualidad. Está muy bien argumentada y sobre todo contraargumenta muy bien contra los que esgrimen el derecho a abusar de los animales, y incluso adelantándose a sus argumentaciones. Luego tenemos ya el buque insignia del animalismo, que es la obra de Peter Singer, Liberación Animal, Tom Regan y Francione. Francione, a mí me gusta hablar de él porque introduce un debate para mí esencial y muy interesante entre el animalismo. Es el debate entre los regulacionistas y los abolicionistas, que luego lo veremos más adelante. Son aquellos que creen y tienen fe en que dictar leyes a favor de los animales en mayor o menor grado es algo que va a beneficiar a los animales y que es el camino adecuado. Y Francione, sin embargo, con bastante agudeza, entiende que eso puede ser contraproducente y que puede ser simplemente cadenas más largas para los esclavos. Incluso puede parar lo que es la evolución hacia una mayor consideración legal de los animales. Tom Regan me gusta también hacer esto porque hincapié en esto, porque mucha gente que oye estas conferencias se pregunta en qué estado está él con respecto de los animales. Y me gusta esta clasificación, esta tipología que hace Regan cuando habla de los Davincian, que son aquellos que nacen ya con un sentimiento especial hacia los animales. Esa sería, por ejemplo, yo, que desde el primer momento tienen una relación de tú a tú con ellos, no de tú a una cosa, y que tienen una verdadera empatía con ellos. Pues se nace así. No sé si también habrá algo de culturalización, pero bueno, esta es la simplificación de toda tipología. Luego están los Damascan, que son los que no nacen así, pero por algún hecho dramático o algún hecho que les ha marcado en su existencia, culturalmente no aprecian a los animales, pero hay un hecho que les hace cambiar. Y luego están los Madlers, que son los que poco a poco van cambiando de opinión, escuchando, leyendo, reflexionando, y que al final acaban siendo animalistas. Él dice que él mismo se considera un Madler y que el futuro de los derechos de los animales está en los Madlers. Él dice que fue poco a poco como cambió. Esto me parece curioso porque él era un activista contra la guerra del Vietnam y, bueno, pues sus alumnos iban a verle a casa, a reuniones, tal, y un día le dijeron: ¿puede usted explicarnos cómo es posible que defienda la no intervención en una guerra declarada entre hombres, pero sí la guerra no declarada contra los animales? Bueno, pues progresivamente fue evolucionando hacia estas tesis animalistas. Y este es como un panorama desolador, porque es que hoy en día hay más actores en el panorama animalista, pero siguen siendo de escasa repercusión o muy escaso todavía. ¿Por qué esta cultura o por qué este silencio con el tema de los animales cuando no desprecio? Pues hay muchos obstáculos. Por sintetizar y resumir, yo diría que culturalmente son los siguientes. En primer lugar, el filosófico, que ya lo hemos examinado de la mano de Descartes y sobre todo de la mano de Platón, el dualismo entre alma y cuerpo, sentenciar que solo los hombres tienen alma, los animales no, y ya por eso dedicarles o destinarles a una suerte de los apartheid sin alma, pues eso ha hecho muchísimo daño y además es la filosofía que a través del cristianismo ha perdurado hoy en día. También Aristóteles lo decía y Aristóteles tuvo también mucha influencia en la filosofía árabe. También la religión, como la decíamos, sobre todo es la católica, dice Sal, no sé por qué la distingue tanto de la protestante. Supongo que porque él era protestante, pero lo cierto es que es verdad que ese desprecio hacia lo material, hacia el cuerpo, hacia el animal que se ha vivido en la religión occidental, pues ha influido muy negativamente en contra de los animales.
Hay alguna excepción, como la de Francisco de Asís, pero sin embargo en la biografía que leí de Éric Baraté decía que fue muy silenciado en su época y que posteriormente fue reivindicado, pero por escritores no católicos. Incluso hoy dicen que es el santo más conocido en Asia y que lo proponen como patrón de los ecologistas, pero en su época no fue nada más que simplemente tolerado, fue un hito, una excepción y nada más. Por otra parte, las religiones orientales, esa mezcla entre religión y filosofía que se da en llamar sabidurías orientales, pues es más receptiva a la naturaleza. El Bhagavad Gita, que es el libro de cabecera de Gandhi, pues ya habla de cómo menospreciar la naturaleza es uno de los grandes males de la humanidad y de nada sirve detenerla. Sea porque creen en la transmigración de las almas, sean porque son vegetarianos o sea por otra serie de razones o porque las sabidurías orientales están más apegadas a la tierra, que buscan menos los ideales y las esencias. Lo cierto es que han tenido menos agresividad contra los animales porque no es una historia de hadas, porque, por ejemplo, en la filosofía brahmánica se exigen todavía hoy sacrificios de animales y además el vegetarianismo no es siempre respetado, incluso no está ampliamente implementado en muchas zonas. Luego también hablaría de la ciencia que ha sido tan estricta en sus pronunciamientos, cuya adhesión a la misma es una adhesión religiosa, decía Nietzsche, es una adhesión acrítica y que tiene mucho de metafísica. Creemos que la ciencia, sobre todo los científicos, sus pronunciamientos, sus razonamientos son únicos en el mundo, sus métodos que se han demostrado ser coyunturales y algunos bastante fracasados se presentan como absolutos, todo lo que no sea producto de un procedimiento científico no se considera como admisible. Y yo añadiría también la tecnología. Este fue mi trabajo fin de grado. En Hans Jonas ha analizado el principio de responsabilidad, cómo la civilización tecnológica ha aumentado los males de los animales y los males también del medio ambiente. Por una parte se da un progreso en lo que es literatura animalista, pero por otro lado, para mí y para Francione y para Hans Jonas y incluso para Nietzsche, que no vivió esa época, se da un empeoramiento con el dominio de la tecnología y en los animales. Algunos, como por ejemplo Naredo, hablan de la causa económica. Dicen que, por ejemplo, la obsesión del capitalismo por el beneficio, pero yo eso no lo contemplo. ¿Por qué? Porque por una parte, intencional, me niego a que el problema de los animalistas caiga en manos de un partido o de una ideología del catecismo que sea. Y segundo, por una constatación fácil de hacer, el destrozo y el horror de los animales que se da en todos los lados del telón de acero que ya no hay, pues en todos los lados, en todos los sistemas económicos, porque lo que sí es contraproducente para ellos es esa obsesión por la producción, que es lo que domina todos los sistemas económicos. Y finalmente, simplemente la psicología conductista. Se ha sido horrible con los experimentos que han realizado los psicólogos, que es continuamente con animales que no conducen a nada y que no demuestran más que los prejuicios del científico o psicólogo. Han condenado a miles de animales a jaulas, a una vida miserable, horrible, mucho peor que la muerte. Uy, ¿cuánto llevo hablando? Bueno, pues entonces vamos a hablar de los derechos de los animales en concreto. ¿Cuál ha sido esa evolución? Los derechos animales, yo quise hacer aquí una consideración. Los animalistas siempre los veo agobiados defendiendo las tesis en defensa de los animales, elaborando miles elaboradas al máximo las argumentaciones, tan bien como sal o menos bien, pero siempre intentando justificar y adelantarse a la cómoda posición de los contrarios. Y entonces yo lo que siempre he dicho es que ahora lo que se debe producir es la inversión de la carga de la prueba, que el que agreda a un animal, el que cause un daño, el que mate o asesine o torture, ese tiene que probar que tiene derecho a ello. Ah, amigo, ahora del barroquismo argumental vamos a pasar al silencio más absoluto, pues porque tengo derecho a ello. Luego, ¿qué están diciendo? Que el derecho es únicamente la ley del más fuerte. Luego, no hay ningún fundamento por parte de los que hacen eso con los animales, simplemente abuso de poder. Ya hemos mencionado a Henry Salk, y Henry Salk tiene en su libro, hay un prólogo de Jesús Mosterín que me gusta mucho, que dice
que no se puede aceptar el derecho de los derechos humanos de forma acrítica o para rechazar dogmáticamente el derecho de los animales. Ambos tienen que tener el mismo fundamento, porque el hombre es un animal. No hay diferencia para este autor del siglo XIX entre hombres y animales. La humanidad no puede reducirse al hombre. Eso luego lo dirían Donaldson y indica muy bien. Los derechos humanos, si lo son, deben prescindir del adjetivo humano. Él era un hombre optimista y confiaba en que la evolución de estos derechos fuera fruto de una larga evolución de la humanidad. Citando a Benta, decía que llegará un día en que la humanidad y las leyes cubrirán todo aquello que está sufriendo. Y luego me hace gracia de ese libro cómo explica la triste tarea de los defensores de los animales, que siempre empiezan adelantándose a tu tiempo, siendo objeto de burlas, de chistes, de comentarios, de sacadas de quicio, pero luego acaban siendo asimilados por la evolución y se convierte en una disposición legal más o menos cumplida. Él cinta en una ley de 1811 como la pionera sobre el maltrato al ganado, pero lo cierto es que cada uno de los autores que he leído cita como pionera una ley distinta. Lo cierto es que el fundamento, ¿cuál es para Herrisal? Pues que los animales tienen individualidad, carácter, razón y tienen derecho a ser ejercitadas. Ese es un fundamento muy básico y un poquito peligroso porque incluye en lo que filosofía se llama la falacia ius naturalista, derivar de una cuestión fáctica una obligación o un deber. Pero lo cierto es que está elaborado y es y quizá no haga falta ninguna otra fundamentación. Una cosa porque veo que si no me voy a pasar de tiempo, voy a destacar original de Sal, que esto también puede ser objeto de debate. Y es que Sal no rechaza, igual que Nietzsche, la violencia en la naturaleza. Él no contempla la naturaleza como un parque zoológico donde todos los animales estén abrazados y no haya ningún tipo de agresión, ¿no? Como dice Nietzsche, la vida actúa ofendiendo y el que quiera, eso dice Nietzsche, ¿no? Sal, el que quiera erradicar la violencia de la vida no le hará justicia y será contraproducente. Por eso Sal incluso admite la caza, siempre y cuando sea una caza necesaria entre animales y de personas a animales, y siempre y cuando se haya asegurado de que no se infringe un sufrimiento innecesario. También insiste mucho en la necesidad de ser, sin embargo, él es vegetariano, y como Nietzsche, por cierto, y como lo fue Leonardo da Vinci, por eso el nombre de Da Vinci para los amantes de los animales. O sea, cuando el otro día estaba viendo uno de los monólogos estos de Netflix y decía, no me acuerdo cómo se llama ese actor, dice, desde que me he hecho vegano, todo el mundo se preocupa muchísimo por mi salud. Pues es eso, el vegetarianismo llama mucho la atención y todo el mundo piensa que no te vas a, bueno, es que hasta hace nada, que no vas a crecer bien, no vas a tener bien tu cerebro, pues nada menos que estos genios de la humanidad son vegetarianos, a los cuales añado Tolstoy. Y otro argumento que me hace, que es pionero y que me llamó la atención en el libro de Herrisal es cuando los cazadores y también los de las corridas de toros dicen que bueno, pero es que gracias a ellos el animal hasta ese momento vive muy feliz y contento. Bueno, aparte de que esto es muy discutible, esto incluye también una perversión, que es que nada menos que el que les pega un tiro se dirige como su representante. ¿Esto cómo puede ser? El que le tortura, el que le clava la banderilla, no puede ser el representante de un animal, no puede hablar en su defensa en este sentido. En todo caso, habría que preguntar al animal. Por cierto, y bueno, pues este autor es, digamos que la verdad es que cuando uno piensa que en los derechos humanos el camino es ascendente, que algún día la humanidad reconocerá los derechos de los animales, es que en el fondo lo que tiene es una base antropológica muy optimista, cosa que yo dudo un poco y Nietzsche lo dudaba completamente. El libro ahora más importante, que es el Zoópolis, de Donaldson y Winkelrica, que ellos hacen una elaboración de los derechos de los animales muy importante. Y también destaco aquí que lo hacen desde la política, porque esto es una cuestión política que se habla con argumentos políticos. Aquí no vamos a hacer silogismos, razonamientos, fundamentaciones, porque en realidad es una postura política y una postura política de primer orden. Nuestra convivencia con los animales no es algo tangencial. Me interesa
cómo ellos captan el espíritu de los derechos humanos, hablando de inviolabilidad de los derechos de los animales y de que la personalidad, no se puede dar un carné de personalidad para ser sujeto de derechos, porque ello sería contrario al espíritu de los derechos humanos. Si queremos incardinar en los derechos de los animales en esta línea, debemos reconocer estos dos puntos. De esto esto es muy resumido y dicho de una manera quizá un poco tosca, pero si alguien quiere preguntarlo, yo lo elaboraré. Porque, ¿cuál es el propósito de los derechos humanos? Pues la protección, la seguridad del vulnerable. Y en esto estamos hablando también de derechos de los animales, porque otra de las características de los derechos humanos es su universalidad. Son los derechos del otro, también del animal. Y cualquier especismo, cualquier ismo sería contrario al espíritu de los derechos humanos. También destaco de la elaboración de Donaldson y Kinlicka que elaboran ya una lista no solo de derechos negativos, sino positivos, de cosas que podemos hacer por los animales. ¿Por qué? Porque lo que ellos proponen, no sé si es una utopía o una proposición programática o dentro de nada lo vamos a vivir, es una comunidad de convivencia con ellos regulada en base a algo relacional. Eso también lo dijo antes Nietzsche. Lo importante no es coger una cosa y decir, esto es un animal, vamos a ver si tiene algún valor. No, lo importante, como no podemos conocer así la realidad, es la relación que mantengamos con ellos. Y eso es lo que hay que regular y eso es en lo que nosotros podemos mejorar. Ese es el espíritu del derecho, además. Entonces, utilizan categorías políticas tradicionales para regular nuestra convivencia con los animales, haciendo una clasificación. La primera es la de los animales domésticos. Este es otro de los grandes debates en el animalismo. Los que rechazan los animales domésticos, que es una barbaridad que los haya, que se han sido criados solo para satisfacer necesidades humanas y sin embargo, no es la postura de Donaldson y Kinlicka. Adelanto que tampoco es la mía. No quiero prescindir de mis perros jamás. No concibo una vida sin perro y no creo que sea una salvajada. Franchone solo ve un lado, que es el que critica la domesticación y muchos más, y que no debe haber ningún animal que sea doméstico, no se puede traer a la vida, al mundo, animales domésticos, está solo pensando en el grado de dependencia, que es humillante, que se le trastorna, es verdad, su naturaleza, pero habrá que pensar, como ellos dicen, que ahora ya, como dice Kinlicka y Donaldson, que ahora ya pertenecen a nuestro mundo. Los hemos traído, vale, el propósito era malo, quizá la domesticación de las vacas, no estoy hablando solo de perros, de los gatos, pero ahora ya pertenecen a nuestro mundo y tenemos que no simplemente rechazarlo, sino que ahora es nuestra responsabilidad, no podemos ser tan escapistas. Y entonces aplican la teoría de la ciudadanía en sentido estricto, o sea, ciudadanía es simplemente de adscripción a un territorio como base para asignarle una serie de derechos. No de ciudadanía como participación en la vida política o como la idea de soberanía o legitimidad política, sino simplemente la idea más básica de ciudadanía, que es la de adscripción a un territorio, con el propósito de asignarle una serie de derechos y deberes. Deberes no, perdón, regular las relaciones jurídicas con ellos. Legitiman el uso de los animales domésticos, no su explotación. Ese es otro de los grandes debates entre los animalistas y a veces se llegan a contradicciones que son caricaturizadas. ¿Cómo es posible que no comas carne pero sí coma tu perro? Es la pregunta que ya me han hecho demasiadas veces, pero la contestaré mil y unas veces. Las contradicciones no demuestran nada, las contradicciones son la manifestación de la vitalidad de un pensamiento, de alguien que quiere mejorar, superarse, y todo es bienvenido y todas las opiniones son bienvenidas, siempre y cuando no se recurra a la caricatura. Y además, yo no rechazo la violencia, tampoco la naturaleza, la reconozco, lo que no voy a hacer es causarla yo y mucho menos de modo innecesario. Otra de los puntos difíciles es la representación política de los animales. ¿Cómo se llevará eso? A través de abogados, diferentes asociaciones. Esto es complicado, pero bueno, es que alguien tiene que dar el paso adelante y lo regulan de alguna manera. Con los animales salvajes, distinguen entre aquellos que viven junto al hombre, pero independiente, por ejemplo, gorriones, ardillas, los que viven en la ciudad, y los que son verdaderamente salvajes. Y me gusta porque a los verdaderamente salvajes, a los digamos, liminal, le llaman ellos, no sé cómo es la traducción en español, les aplican la idea de residencia, son corresidentes y tenemos que regular nuestras relaciones con ellas. Desde el punto de vista positivo y negativo, tenemos la obligación de ayudarlos, puesto que les hemos privado de su hábitat. Y respecto a los animales totalmente salvajes,
muchos dirían que no, o sea, dejarles ir, no hay que interferir. Esa es una de las ideas más extendidas, pero ellos dicen que no. Y a mí me gusta mucho la frase de Donaldson y cuando dice, la verdad es que yo no tengo, hacia los animales salvajes no tengo por qué tener una relación de leyes naturales. La verdad es que eso añade yo, no existen esas leyes naturales, sino tengo respecto a ellos no tengo obligación de seguir unas leyes naturales respecto a ellos, sino una obligación de justicia. Y eso implica que en ciertos momentos, en que si no se causa ningún perjuicio, haya que ayudarles. Y la idea política que está detrás, la idea de soberanía, de autonomía, de coexistencia y de mejorar las comunidades. Luego están otros intentos, como el de Rowland, que nos habla de ser persona no en el sentido jurídico, los animales son personas para él, no en el sentido jurídico, porque entonces hablamos ya de conjunto, de ser sujeto de derechos y deberes, y esto ha llevado a que muchos animales hayan caído en desgracia, como la historia del chimpancé Tommy, que no pudo ser librado pese a las enormes peticiones a favor de un cautiverio horrible, porque no podía ser sujeto podía ser agente moral, o sea, paciente moral, pero no podía ser no podía tener obligaciones, no podía ser persona. Y lo importante aquí ya no es como el que él destaca, que no, lo importante no es que nosotros tratemos bien o mal a los animales, no se trata de nuestras obligaciones morales, se trata de que los reconozcamos como personas, como autores de su vida, como sujetos autónomos y saberles escuchar. Y llegamos al díscolo, que es Gary Francione, seré breve, que Francione entiende que hay un obstáculo básico por el cual nunca evolucionará el derecho de los animales. A nada mejor, simplemente estamos ganando guerrillas, pero perdemos la batalla, y que además con la situación tecnológica cada vez la situación de los animales es peor. ¿Por qué? Porque lo que él llama welfarismo, es decir, todas esas regulaciones que además son las que tenemos encima de la mesa de bienestar animal, las vacas que tengan, en vez de un prado así, que lo tengan a sal, las gallinas un metro más de espacio, todo eso no son más que cadenas más largas para los esclavos, pero la esclavitud no se discute. Entonces, esa manera de regular, que solo mira lo micro, es como si estás en una cárcel y el carcelero cada vez te da un poquito más de comida o te deja dormir un poco más, pero en realidad nunca te libera. Esa es la visión micro que él rechaza, y que el peligro es que pueda ser asimilada por lo que él llama los explotadores, y además nunca va a cambiar porque se basa en el derecho de propiedad de los animales. Porque, por ejemplo, el contra Singer, que en su época fue lo más... él dice que Singer va caso por caso porque en realidad siempre está evaluando qué va a predominar más, pero siempre sobre la base de que los animales están a nuestra disposición y que son propiedad nuestra. Mientras exista ese derecho de propiedad sobre los animales y no se discuta, nunca aboliremos él es abolicionista, quiere, digamos, romper toda la estructura jurídico, política, social que lleva al dominio del hombre con los animales. Todo lo contrario sería contraproducente. Nos habla aquí, que regular solo en realidad es mantener el status quo, incluso puede provocar una marcha atrás por culpa de la tecnología. Esto es una visión muy negativa. Me acuerdo, una cosa que me dio un poco de moral fue que Donaldson también dijo, bueno, cuando yo ya llega un momento que no podemos depender más tiempo de los animales. Esto es una manera de vivir de la que el hombre tiene que salir. Pero claro, ya creo que vamos a salir simplemente por algo que va a fallar dentro de esta dependencia sin que ello implique ningún cambio en los usos morales de los hombres. Y me estoy acordando de la pandemia que estamos sufriendo. Entonces, ¿cuál es la solución? La de desobediencia civil. Aquí daría paso a mi director de tesis, que es el que de verdad sabe de estos temas, distingue lo de rebelión, de objeción de conciencia, como explica muy bien en su libro Decir No. Y esta es una de las actitudes que han adoptado muchos de los defensores de los animales. Esta es una causa política muy generosa que exige muchísimos sacrificios y que, bueno, ahora hay bastantes asociaciones que
la practican. O si es que se puede hablar de practicar, es que estoy resumiendo tanto, la desobediencia civil. Tenemos al Frente de Liberación Animal, que ellos en broma dicen que los han detenido más veces que a cualquier persona, que hay más detenciones de estos que de los de Lira, a PETA, de Alex Pacheco, y Greenpeace, que empezó con la defensa de los crustáceos. Este Alex Pacheco introdujo una manera de actuar que ahora está muy de moda, que es, él tuvo la paciencia y el valor de meterse en un laboratorio, de infiltrarse, como se dice ahora, y durante mucho tiempo, bastante, yo no sé cómo pudo aguantar, estuvo grabando verdaderas horripilantes, cosas espantosas que no voy a repetir aquí. No creo que sea necesario para convencer que aquello era un espanto. Y logró convencer a la opinión pública después y algún político para que parara estos experimentos. Fue tarea de años. Y luego incluso pidió la custodia de los monos, pero eso creo que nunca lo consiguió. Pero fue a través de medios ilegales como introducirse en un recinto y filmar algo que simplemente la opinión pública no pudo rechazar, no pudo tolerar. Pero esto también es peligroso porque no podemos avanzar a golpe de que el nivel de tolerancia sea lo que marque un cambio legislativo. ¿Por qué? Porque estos solo son tímidos avances. No sé dónde leí que frente al horror o detrás del horror de una mascota maltratada existe animales que están ahora mismo siendo matados, masacrados, de la forma más horripilante. Y sin embargo, eso no nos hace cambiar ninguna legislación. Ojo, porque esta manera de legislar de, oh, qué horroroso, a partir de ahora dictaremos leyes contra los caballos de carreras, no sé, por decir algo, pues eso lleva a la perpetuación del horror, del maltrato, como dice uno de los animalistas que leí, perpetúa Treblinka. Y ya por acabar, bueno, simplemente decir que, como dice Hobbes, si hay algo que legitime, nada menos que Hobbes, que no es una persona que me aventura a decir que no era animalista, que cualquier desobediencia al Estado está legitimada cuando el Estado no garantiza la propia vida. Pues entonces extendemos esto a la vida de los animales. También me gustaría hablar un segundo de Tolstoy, porque Tolstoy, que también fue un vegetariano, que fue un animalista convencido, que dejó la caza, introdujo algo muy importante que nos lleva a plantear la conveniencia de las leyes que regulan y protegen a los animales. Hay una cosa que ya es una pregunta que he leído en varios textos sobre animales, y que incluso en varios textos sobre la Alemania nazi, de historia, que es cómo un ciudadano de Praga o cualquier persona nosotros puede convivir con tanto horror. ¿Cómo podemos estar sonriendo, viendo una película, después de ver el horror de los mataderos, irnos tranquilamente a dormir? ¿Qué es lo que hace que multitud de personas bien intencionadas sigan conviviendo al lado de Treblinka o de Auschwitz en uno u otro grado? Quizás sea, como dice Coetzee, que no los vemos, que históricamente los han sacado del centro de las ciudades y los han llevado a sitios apartados donde hacen lo que sea y nosotros no los vemos. Y Coetzee dice, si pudiéramos poner un matadero de cristal en el centro de los pueblos, sobrarían las palabras, la gente quedaría horrorizada. Sí, también puede ser esto, pero debe haber algo más. ¿Qué será esto? Y entonces, esto fue cuando leí una novela muy corta, de un cuento de Tolstoy, de Nicolás Varapalo, cuando decía que cómo es posible que todos los soldados del zar ignoraran el maltrato tan espantoso que se había dado a los soldados en aquella época. Y es que lo decía la ley. La ley a veces actúa de narcótico, de excusa de responsabilidad, de eximente de mi propia culpa y de mi propia reflexión. Es la ley. Con eso hacemos que no reflexionen. No, es que en los mataderos hay una ley, se regula bien. O no, es que los animales que van al matadero nos anestesian. Con eso se acallan muchas de las conciencias y quizá eso también sea una explicación de esa situación que deja perplejo a más de uno. Ya simplemente, por razones de tiempo, voy a acabar porque elegí yo Nietzsche para hacer la tesis doctoral con Javier de Lucas, que, que está aquí presente.
Pues yo busqué algún autor que me diera una satisfacción filosófica sobre el tema y que me ayudara a aportar algo. Pero entonces acudí a Derrida, que es un autor muy de moda, que el método de, de la deconstrucción, el animal central, una cuestión política, pero era todo muy efectista, muy bonito, pero nunca dábamos un paso hacia adelante. Y estas cosas que hacemos, pues vamos a ver sus fuentes, vamos a ver sus fuentes. Y yo reconocí a Nietzsche y fui a Nietzsche. ¿Y cuál es mi sorpresa? Tras una lectura directa de los textos de Nietzsche, que he encontrado el mayor filón de textos animalistas que he visto nunca y además muy adelantados a su época. Y si por si esto no fuera si por si esto no fuera bastante, una de las razones fundamentales es que para Nietzsche el tema de los animales es un tema que no es tangencial, no es un tema importante, poco importante, no es nos vamos a ocupar un rato de los animales, es el tema central. Yo diría que es el AG, como los de Mileto, de la filosofía de Nietzsche. El animal y el hombre, porque él no distingue para nada una u otra cosa, porque la pregunta por el hombre es la pregunta por el animal y la pregunta por el animal es la pregunta por el hombre. Y esa centralidad y esa reflexión en Nietzsche no la ha encontrado a nadie más y ha hecho que me haga dudar de muchas de mis posicionamientos anteriores. Por ejemplo, cuestiona la adaptabilidad del ordenamiento jurídico a la protección de los animales. ¿Por qué? Porque el derecho es una construcción cultural humana, demasiado humana, que está estructurada sobre unas relaciones asimétricas en realidad el derecho es voluntad de poder, es el dominio del más fuerte y entonces está estructurado en base de relaciones asimétricas que siempre considerarán un inferior al otro, mientras que él lo que entiende es que la relación con los animales debe ser una relación modal. ¿Qué quiere decir una relación modal? En que nos relacionemos con ellos como con nosotros mismos, sin una centralidad de un yo y un otro, sino que sea una relación en que se respete la autonomía del otro y en realidad el otro soy yo, porque no hay diferencia entre nosotros y porque mi relación con él no va a ser a través de conceptos universales ni de abstractos, sino a través del cuerpo, que es lo que compartimos. Porque tanto que se ha dicho del superhombre, el superhombre es el que va a recuperar el sentido de la tierra y el que va a hacer justicia con los animales. Nietzsche abomina de la filosofía de la historia y no confía para nada en la labor de los hombres en cuanto a animales de rebaño, pero sí que cree en la genialidad que hace avanzar la historia y cree que ese superhombre que ha sido interpretado como la bestia aria, no sé qué, cosas así, en realidad ¿qué es? Ese es el hombre que recupera la verdad sobre la tierra y sobre los animales, que vive entre los animales como uno más de ellos. Eso es lo que dice Zaratustra. Yo vivo entre animales como un animal. Y que además, a partir de ahora, la mayor blasfemia será negar la tierra. Hay que buscar detrás, no detrás de las estrellas, sino en la misma tierra. Por eso, en realidad, es el que más cree en la evolución de la humanidad que va a digamos, a volverse no animal, porque no hay una vuelta a lo animal, sino a recuperar su animalidad y la relación con los animales. Porque para ello tendrá que desprenderse de viejas solteronas, como le llama él, como son la metafísica, como es la religión, todas aquellas hipérboles y tiranías del raciocinio que nos llevan a inventar una naturaleza que no existe y que gracias a esas exageraciones epistemológicas lo que hemos creado es una naturaleza que nos es incomprensible y que en realidad es un enigma para nosotros y la naturaleza se ha encriptado y no podemos ya mirarla de otro modo, ha tirado la llave. Por eso él intenta recuperar un sentido estético, una manera de conocer. El hashtag de Nietzsche es la mirada perspectivista. Cuanto más plural, múltiple, diferente, mejor es el espíritu de los derechos humanos. La aceptación de la diversidad, de la multiplicidad como algo enriquecedor. Y además es partidario de la creación de un derecho, yo soy mi legislador, que salga de mí y que no contemple una relación de subordinación, porque la mirada de Nietzsche es múltiple y multidireccional. Lo que tiene que hacer ese derecho es
digamos, invertir esta idea del derecho como transacción, compensación, culpa, castigo, todo esto hay que abandonarlo. En realidad es un acto de generosidad hacia el otro que repercute en sí mismo. Y esa es la idea de la asimetría de los derechos humanos, que también es básica para una evolución correcta de lo que sería un nuevo ordenamiento jurídico mucho más creativo, mucho más libre y mucho más respetuoso con la vida. Simplemente, bueno, he abreviado mucho todo lo que tenía. Otra de las cosas que quiero insistir es que es el primero que reniega de la vivisección como algo espantoso. Dice que no se va a molestar ni siquiera en condenarla porque interpelar con el escalpelo, como dice él, eso no es conocer, eso es simplemente curiosear, fisgonear. Cualquier ciencia que se base en el sufrimiento de un animal no es ciencia. También otra de las cosas muy importantes es su crítica del lenguaje. El lenguaje para Nietzsche es parte de la vida consciente del hombre, ¿no? De su vida consciente, y simplemente ocupa su vida gregaria, su vida social, no toda su vida. ¿Cómo podemos aplicar un lenguaje que simplemente es de cohesión con el grupo, de autoelogio comunitario, a evaluar otras especies? El lenguaje no puede ser utilizada en modo alguno para evaluar ni establecer una jerarquía de los seres vivos. Esto lo dice muy, muy bien Coetzee, y ya acabo, yo creo, ¿no? Sí. Cuando dice, en este campeonato que tenemos ahora por ver cuál es la especie que va a sobrevivir en este mundo, nos creemos muy listos los que tenemos esas capacidades racionales. Lo estoy diciendo de memoria, él lo dice mucho mejor. Pero resulta que a lo mejor solo han sido un momento en la evolución. Eso también lo dice Nietzsche. El hombre de conocimiento es un hombre que surgió coyunturalmente en la historia, que tal como ha surgido desaparecerá. Y si lo que dice Coetzee, seguimos con él, lo que está pasando es que se está invirtiendo la marea, ahí sí resulta que al final el hombre va a dar con la horma de su zapato, pues esto es lo que es una de las cuestiones de debate, que también el valor del lenguaje y de la razón para los animales. Los primatólogos no niegan el lenguaje de los animales, sobre todo de los primates, pero tampoco entiendo yo que sea un criterio para discernir el valor intrínseco de un ser vivo. Y simplemente yo cierro con una cosa que dicen que es del Talmud, pero todas las religiones dicen que es de ellos. El que salva un hombre salva a la humanidad, dice, es un dicho, ¿no? Pues el que salva un animal puede que no se salve a todos los animales, pero sí que salva a la humanidad, porque el animalismo es el nuevo humanismo. No hay emancipación del hombre, sino un nuevo trato con los animales y sin la liberación de ellos. Acabo por no seguir, tengo muchísimas cosas más, pero muchas gracias por escucharme y me encantará oír el debate. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. Ha estado muy interesante todo lo que has dicho y la verdad es que yo he tomado una serie de notas que me apetece ir debatiendo sobre determinadas cuestiones. Antes que nada, ya he visto que en el chat hay unas cuantas preguntas que se te han formulado. Entonces, si os parece bien, vamos a hacer referencia a estas preguntas y luego ya sobre la marcha iremos hablando, porque yo también tengo 2 o 3 cosas que me gustaría comentar contigo. En primer lugar, Virginia pregunta, Virtudes, ¿cree que una policía especializada contra el maltrato animal ayudaría a que se protegiera más al animal? Esa es la pregunta directa que te ha hecho esta persona. No sé si tienes alguna respuesta. Bueno, pues lo que yo pienso que ojalá lo hubiera, pero yo al final tengo mi vena un poco escéptica sale aquí, porque todo lo que se acabe institucionalizando, estatalizando, haciéndose macroorganizaciones puede fallarnos. Mi idea es que las cosas locales y pequeñas funcionan mejor, pero ojalá sí, no hay que negarlo, ojalá existiera y de verdad pero lo cierto es que empíricamente vemos que muchas veces falla mucho y entonces por eso creo que a veces, como decía Franchón, es mucho mejor las pequeñas agrupaciones que las macroagrupaciones, porque al final todo se pierde y como dice Tolstoy, cuando el Estado se mete por medio, lo corrompe todo porque es la violencia más peligrosa. Es que a mí me gusta un poco ser radical.
Entonces, pero ojalá pudiera funcionar bien. Javier de Lucas dice lo siguiente. Hola, Virtudes. Está claro que te parece insuficiente el planteamiento de tipo bienestar o benestarista, Sí. el de las sociedades de protección de los animales. Pero, ¿crees que se puede prever realmente un salto como el que propone Francione, Kymlicka y Donaldson? Da la impresión de que no lo crees posible. Tampoco por la vía de una hipotética generalización de la desobediencia civil. ¿Crees que la única respuesta es entonces seguir dando cada uno la batalla en aspectos concretos a nuestro alcance, mejorar la vida de los animales a los que podemos llegar, aunque pensemos que es una guerra que no podemos ganar, al menos no tu generación? Pues la pregunta es tan bonita que me da cosa hasta contestarla, porque es una pregunta elaboradísima y de alguien que me conoce muy bien, pero humildemente contesto que el welfarismo estoy cada vez más convencida de que puede ser contraproducente. Perdona, ¿qué palabra? Perdona, ¿la palabra has utilizado? Welfarismo en inglés, Welfarismo, sí, el otro perdón, es un perdón. poco difícil de decir. Sí. Puede ser contraproducente porque acaba siendo asimilado por los otros y acaba siendo neutralizado, es la palabra. Por ejemplo, te digo con las vacas, la gente, pero claro, y es que además juegan un poco con la buena fe de la persona. La persona va al supermercado y compra una leche que pone bienestar de las vacas, no sé qué pone, o protege o gallinas en libertad, pero ¿qué libertad? Si van a morir en nada, viven en jaulas exactamente igual, la vaca le han quitado su ternero para poder... entonces, todo eso induce al engaño y a tranquilizar las conciencias, como decía Tolstoy. Y a mí el welfarismo, que sin embargo me cuesta rechazar porque es un avances tímidos y bien intencionados y de gente que no puede decir nada más que cosas buenas de ellas, pero creo que puede ser en este punto contraproducente, como avanzar a base de golpes. Pero claro, ¿quién lo rechaza? Porque a mí lo de Francione me parece un poco imposible, pero claro, a mí también me gusta, como Walter Benjamin, pensar que lo que nos mueve de verdad es lo imposible y si nadie da el primer paso, pues nadie lo dará nunca, pero que quizá que sea, en esto sí que no comparto las tesis tan extremistas que ¿cómo se dice? A corto plazo apliquemos el welfarismo y a largo plazo busquemos la abolición total. Que los abolicionistas dicen, no, esto va a ser liar mucho y va a ser contraproducente. Hombre, porque también es que también la discusión teórica les va. Pero quizás esa sea la posición ahora. A corto plazo vayamos por el welfarismo, a largo plazo por el abolicionismo. Lo de clínica me encanta, pero prácticamente lo veo aún imposible. Pero luego la idea subyacente sí, como para los animales salvajes la idea de soberanía, para los otros de ciudadanía, para los otros la de residencia, eso sí. Sí. Y la otra cosa que me ha dicho Javier es que piensa... ¿Crees que la única respuesta entonces es seguir dando cada uno la batalla en aspectos? Ya, porque yo soy individualista y quizá porque creo que las colectividades son peligrosas. Me encantaría pensar que todos, yo no tengo ese optimismo antropológico que tienen otros y entonces pienso que las colectividades siempre acaban teniendo problemas, siempre hay gente que lo estropea todo y es una pena y gente que se acomoda enseguida. Entonces yo creo que la historia nos ha demostrado que avanza a golpes de individualidades. Lo siento, pero eso es lo que creo. Las grandes revoluciones han sido a veces muy contraproducentes. Ya sé que no va a estar de acuerdo conmigo. Hay un comentario de María Eugenia que dice que no deja de ser... Espera, que me han cambiado en este momento, me han cambiado aquí. No deja de ser curioso que los animales viven perfectamente la ley natural, cosa que no ocurre con el hombre. Ese es el comentario que hace. No sé si te sugiere alguna cosa que decir. Bueno, la ley natural, bueno, nosotros defendemos que no existe la ley natural como ley, pero sí que es verdad que esa frase es muy sugerente porque incluso Nietzsche dice que lo que no sabemos ya es mirar al animal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mirar más la naturaleza debajo de una especie de estructura racional que nos hace no conectar con ellos. Sin embargo, vemos al animal frente a nosotros que es feliz con su vida, que sabe adaptarse a la misma, que sabe criar a sus hijos sin ningún tipo digamos, de culturización, por decirlo así. Pero es verdad que ellos a su manera
no es a su manera la expresión correcta. Ellos no han perdido la disonancia no se han extendido de la naturaleza, de la vida natural de la tierra como nos hemos extendido nosotros. Ellos siguen unidos a la tierra, quizá por la falta de la cultura, que no siempre es positiva. Yo diría que muy pocas veces. El tema de los animales ha sido horrible. Sí, quien pone aquí Redmi 9, que no sé quién es, dice: hola Virginia, gracias por tus aportaciones. Las personas que somos voluntarias en protectoras y o veganas vemos la falta de voluntad política para el cambio o sencillamente para hacer cumplir la ley. ¿Sabe actualmente si hay medidas contundentes desde el gobierno de coalición? Si dentro de la abogacía está presente la perspectiva por los derechos de los animales. Si dentro de la abogacía está presente la perspectiva por los derechos de los animales. Esa es la pregunta que te hace. O sea, si hay medidas contundentes desde el gobierno de coalición para proteger los animales y entre los abogados ocurre lo mismo. ¿Sí? Pues los abogados tendrían que corresponder ellos, cada uno en su individualidad. Medidas contundentes no hay ninguna, solo hay parches, porque las leyes que tenemos ahora escasas, que han llegado tarde y son fruto de transacciones. Por ejemplo, la ley de crueldad, del maltrato, en el Código Penal dice, salvo que sea justificado, pero ¿qué maltrato es justificado? Si ya empezamos a prever la posibilidad de que haya un maltrato justificado o la matanza de animales, salvo en festivos autorizados. Son fruto de transacciones, de querer contentar a todos, y eso no nos lleva nada más que a confiar en la benevolencia y la buena fe del juez que la aplique, porque deja a la puerta abierta a cualquier escapatoria en tema de maltrato. Leyes contundentes no hay, pero sí que me gustaría decir que admiro mucho a la gente que trabaja en las protectoras, que yo también lo he hecho con mi hijo, y que además yo también tengo perros adoptados y no tendré otra cosa en el futuro. Nunca he tenido desde hace mucho tiempo más que perros adoptados. María Están aquí dice, cerca. la gente se va animando. Dice, muy buena charla. Dice María, es necesario visibilizar la lucha por los derechos de los animales y empezar a abrir fronteras y conseguir proteger a los animales no humanos. Abandonar ya el antropocentrismo y el androcentrismo y ver que no somos los únicos seres sintientes del planeta y que necesitan nuestra protección. Gracias por tu labor. No sé si tienes algún comentario que hacer y si no pasamos a la siguiente. Pues sí, porque me parece un comentario muy bonito, porque otra de las cosas que decía Nietzsche es que hay que abandonar la centralidad del yo, heredero del misticismo de la inmortalidad. En el momento en que no tengamos esa visión de los animales de yo estoy viendo a otro, una cosa distinta de mí, tendremos con ellos una relación y sabremos mirarles y sabremos comprenderles mucho mejor. Sí, por Facebook nos preguntan, hola, soy Carlos Grau, enhorabuena, virtudes. Creo que hay un anteproyecto de ley en marcha, pero ¿sabes cómo se encuentra la ley estatal de protección animal que el gobierno está trabajando en ella? Pues no lo sé, y qué pena que no conteste Javier de Lucas, que está en el gobierno y nos podría contestar. No está en el gobierno, está en el Senado, ¿eh? Bueno, es lo mismo. Pero él gobierna mucho. Ah, bueno. Pero no lo sé, la verdad. No confío. Ya, es que en esta charla me he mostrado muy escéptica con las leyes. Llegan tarde, llegan mal y siempre con parches y con salidas como salvo. Por ejemplo, el argumento de la tradición. Ese es un argumento horroroso. No es nada argumentativo. El que quiera justificar un maltrato animal por la tradición, exactamente qué está haciendo. Si la historia no puede ser utilizado jamás como excusa. Lo que tiene que justificar es que la evolución del hombre sigue competiendo ese maltrato. Y con ese argumento de la tradición se cierran la mitad de las leyes, que no es nada argumentativo y que además es arcaico y poco noble, se cierra la mitad de las leyes de protección de los animales. Yo quería hacer, por mi parte, alguna consideración que me has suscitado al escucharte. Yo creo que cuando tú te refieres a la protección de los animales o a la regulación de los derechos de los animales, te estás refiriendo en general remontándote a un concepto común con los seres humanos, que somos seres vivos, ¿no? Este sería el denominador común que nos une con los animales. Porque yo ahora últimamente también estaba preocupado por el tema y veía, supongo que lo que voy a decir es una obviedad, pero quería hacértelo llegar, que así como con los
los seres humanos, junto con los animales en general, realizamos el mismo tipo de acciones instintivas. Yo diría que somos, no sé si has calculado alguna vez el porcentaje, pero el ser humano en un 60% o quizá más, todas las acciones que realizamos son básicamente instintivas o están movidas por los instintos, no solamente ya el sexual o el de protección de la especie o el de defenderse o el de pelear o el de comer o el de protegerse, el de buscar cobijo, el de defender a la descendencia, en fin, todas esas actividades que hacemos todos los días son actividades instintivas. Y yo creo que precisamente los animales, para superar muchas de las dificultades que tienen en su vida cotidiana, tienen que ingeniárselas y aplicar una cierta inteligencia que desde luego tienen para superar las dificultades que tienen. Por tanto, la vida física de los animales y las de los hombres o de los seres humanos en general son muy parecidas. La única diferencia que habría sería, como es obvio, el tema de la razón y consiguientemente del lenguaje. Pero yo creo que con los animales nos uniría prácticamente más de la mitad de las actividades que desarrollamos. Son parificables unas a otras. Y en ese sentido no termino de entender por qué no se les reconocen a los animales, al menos en ese aspecto de vida emocional y de vida física, de la misma manera como se les reconocen también a los seres humanos. Al fin y al cabo tenemos todos las mismas, muchos intereses, más allá de la razón, pero muchos intereses para sobrevivir, para relacionarnos, para tratar de vivir de la mejor manera posible, como los animales. Cualquier animal hace exactamente lo mismo que nosotros en ese aspecto. Y por lo tanto, todo eso debería de reconocérseles a los animales, bien que ellos no sean capaces de pensar, de ser conscientes de que todo eso que están haciendo lo estamos haciendo los seres conscientes como somos los seres humanos, ¿no? ¿No crees que esa, en definitiva, sería una de las razones, no sé si filosófica o qué, que valdría para apoyar que se le reconozcan a los animales los derechos que hoy en día no se les reconocen? Es una reflexión muy bonita la tuya, muy válida y además estoy de acuerdo. Yo creo que nuestra relación con los animales no puede ser una relación con lo animal, con el concepto de animal, con el abstracto universal. Tiene que ser una relación desde una plataforma sólida como es el cuerpo que compartimos con los demás animales y con el que vivimos en la tierra. Esa es una idea básica. Nuestra relación con los animales y nuestra relación con la tierra es desde nuestro propio cuerpo, desde una posible alma o espíritu. Entonces, ello sí que nos hace estar mucho más unidos a ellos. Aparte de que los instintos no son nada peyorativos, los instintos nos llevan a sobrevivir. Y entonces no veo por qué los instintos han sido histórica y culturalmente tan maltratados y denostados, cuando es una cosa muy válida y que además está detrás de nuestro pensamiento consciente desde Freud. Entonces, y desde Nietzsche también lo dice. Entonces, eso sí que es cierto. Tu reflexión es muy válida por eso, porque sabe ver que nuestra relación con los animales es desde lo corpóreo, desde lo material, y en eso somos, el hombre es un animal y la emancipación y la evolución del hombre va pareja con la evolución y emancipación del animal. Sin embargo, al hilo de lo que de lo que estábamos diciendo, yo distinguiría distintos, supongo que también lo habrás hecho tú fácilmente, que al lado de los animales domésticos de compañía, mascotas, etcétera, y de los animales salvajes que estarían en el otro extremo, tenemos dos grupos de animales que son los animales industriales, o no sé cómo llamarles, es una palabra feísima, El pero ganado. el ganado estabulado para conseguir carne con la que alimentarnos nosotros, etcétera, y luego también los animales que son utilizados para ciertos negocios, carrera de caballos, no sé, zoológicos, cosas de ese estilo. Entonces, claro, ¿qué hacemos con ese tipo de animales que están en el medio entre los que son libres y los que están domesticados? Porque yo veo cuando un animal está domesticado que esos animales tienen los derechos que tienen porque se los confieren su dueño. Tú, como dueña de tu perro, le estás dando parte de ti y convirtiéndolo en un otro yo, un alter ego tuyo, en la medida en que eres capaz de transferirle comodidad, satisfacción, bienestar, etcétera, etcétera, incluso afecto, ¿no? Y los animales salvajes también viven por su cuenta, pero los animales intermedios, esos que yo considero que están explotados, entre comillas, por el ser humano, es donde yo veo la máxima dificultad para conseguir algún tratamiento que los sitúe en el lugar en donde deberían de estar, porque nosotros también tenemos que comer, claro.
y no nos vamos a hacer todos vegetarianos. O no sé yo, ¿qué opinarás tú al respecto? Bueno, me has hecho muchas preguntas, pero Sí. brevemente te voy a decir. Efectivamente, el gran problema es de los animales explotados, de los animales de las granjas, de la ganadería industrial que eso es Treblinka, como le llaman, es Auschwitz, y también los animales que nos estamos olvidando que viven el mayor terror, que son los animales del laboratorio. Diría que eso sería un error por mi parte decir que la mayoría de los experimentos son innecesarios y crueles. Tendría que decir que no es admisible ninguno de los experimentos. Y bueno, ese es el gran problema, efectivamente. Para mí, mucho más. A veces en las charlas estas de animales, yo he visto charlas que han durado hora y media sobre quién tenía que quedarse la mascota en un divorcio, que si los toros, todo esto vale, es muy preocupante, pero lo verdaderamente acuciante, la urgencia, el horror está en los mataderos y en los laboratorios. Y el problema es que lo ignoramos y es una auténtica salvajada que tenemos que remediar mucho antes que nada. Porque el hombre no puede vivir ni puede evolucionar con ese horror al lado. Es una vergüenza. Como decía Nietzsche, el hombre es el que más veces se ha tenido que avergonzar. Nietzsche abrazó a su caballo en una... no era su caballo, un caballo que había visto golpeado por un cochero y le pidió perdón en nombre de toda la humanidad. Esto que fue objeto de tantas burlas es un acto precioso. Él le pidió perdón por todos los animales que, gracias a la cultura y que la escisión del hombre y la naturaleza que había provocado la cultura de su época, no sabían mirar a los animales y solo sabían maltratarlos, para los cuales además el sufrimiento era invisible y les habían condenado a una vida de horror. Ese es de verdad el gran problema del animalismo hoy en día, desde luego. Sí, de acuerdo, es un gravísimo problema, pero ¿y qué hacemos con la humanidad? Porque la humanidad tendría, sí, enseguida, Carolina, tendría que comer. Ahí hay un estado de Tuviera un libro necesidad, de hay un estado recetas. de necesidad, ¿no? Sí, 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 pero bueno, si tuviera un libro de recetas, te lo daría. Si hubiera encontrado la solución en algún libro, la pondría aquí y no dedicarme a la filosofía. Pero también te digo una cosa, se puede comer sin explotar. Muchos de los, por ejemplo, Salt y por ejemplo Nietzsche decía que la vida actúa aprendiendo, que los animales se comen a otros y esto no se puede ignorar y que el hombre, pues igualmente el hombre podría comer carne. Lo malo no es eso, lo malo es la explotación, la denigración que supone ahora mismo los mataderos, con esa obsesión por la producción y por Sí, 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 bajar sí. los precios de una manera tan horrorosa. Y por otra parte te diría que yo, Fanchone, te contestaría, lo que hay que abolir es la propiedad privada sobre los animales. Ese es el gran mal. Y Carol, veo que me quiere decir algo. Sí, sí, ya está todo el rato. Únicamente quería decir que yo creo que has dado la clave y has contestado antes cuando has dicho que lo que hay que evitar es el sufrimiento innecesario. Yo creo que esa es la cuestión. Hay maneras de hacer las cosas que no sean ni tan abusivas ni tan crueles, en definitiva. Hay maneras de poder comer pescado en la humanidad sin tener que hacer la pesca esta de arrastre que nos está dejando los mares prácticamente ya con muchísimas especies en peligro por esta sobreexplotación. Seguro que hay maneras de investigar en la que se suprima el sufrimiento en el animal, ¿no? Seguro. Desde luego, el sufrimiento necesario es una línea roja. Claro, quiero decir que cuando los derechos de los animales se convierten también en absoluto, hay que introducirlos en la metodología del trabajo con ellos. Y yo creo que esa es la clave y la cuestión, ¿no? El evitar el sufrimiento innecesario. ¿Qué sentido tiene? Yo recuerdo cuando empezamos nosotras Derecho, Virtu y yo, una compañera nuestra empezó biológicas y lo primero que hicieron fue, todos les dijeron que se compraban un hámster para hacerle la vivisección. Mi compañera, Maite, una compañera nuestra, ella dijo, yo no puedo, y se lo llevó a casa y lo tuvo hasta que se le murió de viejo. Pero es que eso hace falta que se haga eso para aprender biología. No. Es que son cosas... La mayoría de los experimentos no hacen ninguna falta. Bueno, es que eso es una por manera... eso quiero decir, lo que sea necesario hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con cuidado y con un poquito de humanidad, en sentido amplio, que es el que decías tú. Solo quería decir eso. O sea que en realidad lo que se propugnaría o se extraería como conclusión es que más que utilizar a los animales como comida,
tratar de tratarlos o procurar tratarlos de una manera adecuada pese a que vayamos a utilizarlos como comida, porque yo creo que es inevitable el que lo utilicemos como comida hoy en día. Es verdad que hay estudios para crear carne procedentes de otras fuentes distintas de los seres vivos, pero yo creo No que eso solo eso, está muy al principio, ¿no? es que comemos demasiada carne. Y yo recuerdo, bueno, unos estudiantes alemanes me dijeron que hay mucha gente que acude al veganismo no por interés en el bienestar animal, sino porque no es sostenible comer tanta carne, porque el consumo, por ejemplo, de agua, yo de esto no estoy muy enterada, pero calculaban que con el consumo de agua de una explotación ganadera media se podía irrigar no sé cuántos campos de cereales. Entonces decían, es que ni siquiera es sostenible la ganadería. O sea, estamos apiñando animales de una manera, pues esto industrializada, mecanizada, y encima ni es bueno para el planeta ni es sostenible. No sé, yo creo que es un poco racionalizar. Mucha gente dice que ha causado la pandemia, la estabulación intensiva. Sí, por eso quiero decir que hemos llegado a un momento que los vemos como un recurso fácil y que se puede acumular y dar a todo el mundo acceso a mucha carne cada día. No sé, pero claro, son cosas que no son ni a lo mejor ni aconsejables, no ya necesarias, sino ni convenientes ni aconsejables hacerlas. Yo creo que es un poco racionalizar y cambiar también la perspectiva y desde luego tener como línea roja, como dice Virtudes, el sufrimiento innecesario. Hay cosas que se pueden hacer porque no hay más remedio que hacerlas, pero hay que hacerlas de otra manera. Eso sí, pero bueno, no interrumpo más y muchas gracias por la charla. Pasamos a otro que ha escrito en el chat, Ju3610 del 57, no sé eso qué significa. Ah, sí, soy yo. Pues decías, Carolina, dice, yo soy algo más optimista. El maltrato animal ha pasado de no estar en el Código Penal a ser delito. Y en materia de transporte de ganado y ganadería, en general, hay directivas de la Unión Europea que ya esbozan preocupaciones animalistas. Como toda idea nueva, el animalismo es para mí una de las pocas ideas nuevas que trajo el siglo XX, tarda en generalizarse, pero por lo menos en Occidente ya está moviendo al legislador. ¿Algún comentario, Virtudes? Pues que me alegro muchísimo de su optimismo. Yo no puedo compartirlo tanto porque, pero bueno, pero es que así como empiezan los cambios en la humanidad. La verdad es que yo ahora no lo comparto en este momento, pero históricamente sí que está comprobado que con tímidos avances legislativos fueron cambiando, se entró en una lógica animalista. Y entonces eso sí que hay que reconocerlo, que el primer hombre en el Congreso que protestó sobre el maltrato de los caballos domésticos y consiguió una ley para protegerlo, pues puso una pica en Flandes y inició una evolución hacia la mejora. Pero claro, es que el problema es mejora o ruptura. Sí. Redmi 9 dice lo siguiente. Antes no he dado mi nombre porque pensaba que salía en el email. Os invito, dice ella, o él, porque no sé quién es. Os invito a ser veganos. Se acaba la explotación animal, la explotación de los recursos y se puede vivir con salud y proteínas, algo que se cuestiona tanto. Hace 5 años di el paso, también está la carne vegetal y la artificial. Un abrazo, Pepa Seguí. Esta es... Sí, hola. Ah. Es que no sale el nombre y pensaba que sí que iba asociado al email. Y bueno, antes le había preguntado a Virtudes, aparte de darle las gracias, pues un poco cómo estaba la legislación con el gobierno de coalición, porque en sus programas sí que iba una preocupación por el tema de los animales, pero bueno, yo llevo 15 años activista tanto en una protectora como hace 5 me hice vegana y la verdad que tampoco soy tan optimista, me gustaría ser, pero no veo voluntad política, no, muy poquitos flecos y bueno, y creo que hay mucha gente que es verdad que tiene muy buena fe, muy buenas ideas, muy buenas intenciones, pero al final un poco donde la base es el tema de la alimentación, que podemos ayudar mucho en no tirar plásticos al mar, tener limpio el campo, estar muy concienciados con el reciclaje y tal, pero luego si te vas a un restaurante y pides un bistec de X
gramos y no eres consciente del sufrimiento que hay en esos mataderos durante su corto periodo de vida hasta el sacrificio, estamos igual. Yo creo que la base que hay que atacar es la alimentación, un poco como desde consumidores poner la alerta en la industria, que es una industria brutal, no valen las excepciones y luego, bueno, pues tenemos como todos los medios de comunicación no se hacen eco del movimiento animalista, que lleva realmente, no es yo creo que tiene más de 3 siglos de antigüedad. Lo que pasa es que ha sido más con pinceladas, pero hay bastante literatura al respecto y es muy interesante. Y los medios, los medios no hay ningún tipo de propaganda por el tema animalista. Cuando hay movilizaciones, acciones individuales, colectivas, manifestaciones, casi no se hace eco. Y luego tenemos pues la propia industria alimentaria, que financia muchas campañas políticas, tanto aquí como en Estados Unidos, como estamos bombardeados por anuncios especistas, un volumen de carne que hablas con nutricionistas y no es ni sano, o el mito de las 3 porciones de lácteos. Y si no vamos por ese lado, pues como decía Virginia, bueno, ¿de qué sirve hacer una jaula 10 centímetros más grande? O sea, el animal se está alargando una agonía que además luego nosotros también vamos a sufrir las consecuencias. No solo lo hemos visto con el tema de enfermedades, como las pandemias, sino el tema de la hormonación, el tema de la resistencia a los antibióticos, el tema de vacas locas, fiebre aviar, fiebre porcina. Es que no es una cosa que, claro, se habla mucho del tema del cambio climático, pero es verdad, los animales es como que ahí no está, ¿no? O sea, el cambio climático y los animales no cuentan. Y si no cambiamos nuestro modo de consumo y de comer, yo veo no quiero ser negativa, pero por la experiencia y los años, pues veo muy poquitos cambios. Muy bien, Virtudes, ¿tienes alguna cosa que comentar? Gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que ya ha dicho y además es que pienso que eso es una de las grandes cosas que el cambio climático y el desastre medioambiental puede jugar a nuestro favor, porque efectivamente hay muchísima deforestación y muchísima pérdida de agua y muchísimo problema tras un filete, no solo el sufrimiento animal que ya debería bastar por sí. Como dicen muchos animalistas, a veces puede que la balanza cambie o se incline a nuestro favor, no por consideraciones morales, sino porque la situación es francamente insostenible, la de la dependencia industrial de este ganado así criado, condenado a la vida más miserable solo para servirnos a nosotros. Es que nos debería dar vergüenza y nos debería incomodar en nuestra vida diaria, pensar que estamos criando seres vivos, sintientes, y lo estamos criando solo para comerlos o a lo mejor dejárnoslos en el plato, como hace mucha gente, y condenarnos a una vida espantosa. Yo no sé cómo podemos convivir con eso y no estar todo el día hablando de lo mismo, francamente. A mí me va por la cabeza o me ronda la idea de que está ocurriendo con este tema lo mismo que ocurre con el uso de la electricidad en lugar del petróleo para el movimiento de los coches. Es decir, a muchos nos gustaría tener coches eléctricos, pero si todavía no se termina de darnos las facilidades por parte de la industria, de los gobiernos, de las estructuras sociales que nos permitan adquirir un coche eléctrico, pues no lo podemos comprar. Pues aquí, en este tema que estamos tocando esta tarde, yo creo que así a mucha gente no se les da la facilidad de poder optar por algo que sustituya claramente a la carne animal, sino crear otra carne, no sé si cultivada en laboratorios o si creada a partir de ciertas combinaciones biológicas, que no sé cuáles son. Eso sí que podría ser verdaderamente la solución del problema, porque claro, desprenderse por un acto de autosacrificio mental, de cambiar la alimentación, la carne,
por productos, legumbres o cualquier otra cosa, eso exige una autodisciplina y una capacidad de sacrificio que realmente no todo el mundo está dispuesto a afrontar, ¿no? Entonces, mientras no se nos dé la facilidad de tener esa carne artificial que dice que se está creando a partir de ciertos productos de legumbres o a partir de ciertos laboratorios, yo creo que no se solucionará claramente el problema. En cuanto a la utilización, otra cosa es evitar el sufrimiento, como antes decía Carolina, claro. Pero estaría bien tener algún camino que la industria nos facilitara de alguna manera de obtener una carne o algo que se parezca a la carne, pero que fuera de un origen completamente distinto. No sé si estaría... Es que también Pedro, ahí con el huesito que no nos deja oír. Pues la verdad que es una buena reflexión, pero también puedes hacer otra que no sea tan práctica y tan utilitaria, que tú dices, no veo el final de esto, no veo tal. Piensa que en el movimiento este de los derechos humanos siempre hubo un primer ser al que se le amplió esos derechos, sea la mujer, sean los esclavos, ahora los animales, y al principio cuesta mucho pensar que eso va a cambiar, pero lo cierto es que al final acaba cambiando. Entonces, por ejemplo, abolir la esclavitud era económicamente insostenible para los del sur y se hizo. Y para muchos, bueno, quizá lo de las mujeres no fuera tan grave, pero también traía muchos inconvenientes. Sí, en la vida hay a veces que dejar la economía detrás o ciertos intereses y mirar un poquito más, tener una mirada más larga, ¿no? Pues sí. Porque si no también diríamos, bueno, pues ¿por qué? Si es que da muchísimo dinero las peleas de gallos, vamos a mantenerlas. Y yo creo que pero ese criterio de utilidad que tú dices también es verdad, pero yo es que el vegetarianismo que está siendo visto como tan exótico y tan extravagante, pues sí, ya lo digo, las mayores genios de la humanidad lo fueron y nunca les pasó nada y pensaron muy bien y muy lúcidamente y vivieron muchos años. Y es una manera de vivir muy correcta. También lo fue Gandhi, también el emperador Ashoka, que es tan famoso en Oriente. Entonces, no veo, yo creo que el ser vegano se va a imponer, o ser vegetariano se va a imponer, sobre todo por salud, porque es que lo que comemos ahora, francamente, es mucha porquería, sobre todo lo que viene de animales estabulados. Y yo insisto que no van a traernos más que pandemias y virus y cosas raras. La manera de tratar a los animales, estabularlos, apiñarlos, machacarlos y simplemente criarlos para una rápida muerte, no es sano. Muy bien. Carlos, dime. sí, te había puesto en el chat, no suelo intervenir mucho, pero viniendo esta mañana hacia casa, he escuchado en la cadena SER que se había creado el primer chuletón sin sacrificios. He puesto hoy un poco lo que es la noticia, ¿vale? Y es que una empresa, creo que es de origen israelí, Aleph Farms, había creado, o aseguran haber creado el primer chuletón sin sacrificio, utilizando pues una tecnología de bioimpresión tridimensional y componentes naturales de la carne. Es decir, ellos lo que hacen es que con su tecnología de bioimpresión en 3D imprimen células vivas reales de la vaca y así la hacen crecer y crean un chuletón que sabe que huele a carne y así evitan el sacrificio de los animales. No sé, era por abrir una vía. Pero a ver qué le van a hacer a la vaca esa, para criar un chuletón en su esta. Yo quiero saber primero qué le hacen a esa vaca, si la dejan tranquila o no. A lo mejor es peor todavía, ¿no? Bueno, por lo que... saber más de eso, no sé nada, la verdad. Muy bien, pues ahí queda la noticia. En el chat la tenéis. Bien, y si no hay nada más que... Sí, Javier Sancho pedía la palabra. ¿Quién? Javier Sancho. ¿Puede enchufar el micrófono, Javier? Vale. Adelante. Sí, hola. Bueno, es que tenía puesto en el chat, pero no sé por qué no se ha enviado. Es igual. Bueno, quería dar las gracias en primer lugar a Virtudes por la magnífica charla con nuevas claves para entender el tema de la relación del hombre con los animales, que arranca todo de lo que en su día fue un gran adelanto, que fue la revolución neolítica. Me lo explica muy bien esto Yuval Noah Harari en su libro Homo sapiens. O sea, la revolución neolítica fue un desastre para el mundo animal. A lo mejor fue un éxito para el Homo sapiens, pero para el mundo animal fue un auténtico desastre. Luego quería comentar, antes de hacer una pregunta, que me ha encantado la referencia a Nietzsche. Yo soy un adepto a Nietzsche, si se puede decir así. Pero claro, yo creía que los grandes temas de Nietzsche eran la muerte de Dios,
superhombre, la voluntad de poder, sobre todo el eterno retorno de lo mismo. Claro, no había caído en el tema de los animales, y eso que Zaratustra va siempre con dos animales. Si no recuerdo mal, eran el águila y la serpiente. Corrígeme usted, por favor. Creo que eran esos dos. Sí, sí. Entonces, pues bueno, es una referencia que me ha gustado y mucho. Eso quería hacer Costa. Y la pregunta es distinta a esta ya. Que, bueno, estamos hablando de los derechos de los animales que comparto. Pero ¿hay alguna legislación? Tiene que haberla. Dentro del ámbito, se está hablando de España, del gobierno de coalición, pero yo voy más lejos, porque la Unión Europea siempre es pionera en estos temas. Nosotros vamos siempre más retrasados. ¿Hay alguna legislación que ampare, de comillas, el derecho de los animales o de los seres sintientes que se llama? ¿Hay algo sobre el tema? Esa es la pregunta. Aparte de las consideraciones anteriores, y muchas gracias. Pues me alegro que te guste Nietzsche, a mí también. Hablaremos más largo y tendido sobre los animales, no sin mis animales. Pero hay declaraciones, pero muy programáticas, como las declaraciones de los derechos humanos. Luego eso en qué se concreta. Hay legislaciones dispersas y con poca aplicabilidad, pero Carolina, que es mucho más optimista que yo y que cree firmemente en el derecho positivo, te lo va a aclarar mejor. Pero porque la Declaración de los Derechos de los Animales me encanta, pero ¿no? Carol, ¿qué opinas? Bueno, yo sigo pensando que el hecho de que esté en el Código Penal como delito, no como delito leve, el maltrato animal es muy importante. Hace poco comentábamos lo importante que es tener la protección del derecho penal, un valor, un bien jurídico, que se reconozca que pueden ser víctimas de un propio delito, es muy importante. Yo recuerdo cuando hace unos años, no era tantos, bueno, quizá ya haga casi 20, pero había compañeros nuestros que veían juicios de auténticas barbaridades hechas a los animales, y esto Carlos lo sabrá, como mucho se podía castigar como unos daños. O sea, considerando que lo que se había hecho era disminuir el valor o destrozar algo que era propiedad de una persona. Yo recuerdo una compañera nuestra, Clara Bayarri, que Carlos también la conoce, mandó un escrito motivado al gobierno pidiendo que se incluyeran como falta los casos más graves de delito de maltrato animal. Y ella dice, hombre, yo sé que delito no lo van a hacer nunca, me decía a mí Clara. Dice, pero yo he pedido al gobierno que por favor se tipifique como falta. Dice, porque es que como la sociedad no puede dejar sin castigar de manera señalada ese tipo de conductas tan terribles. Y para sorpresa de ella y mía también, pues nos hemos encontrado con que está en el Código Penal como delito y además con un tipo que tiene vocación de ser omnicomprensivo, porque bueno, ya sabes que contempla todo tipo de conductas que se puedan entender que son perjudiciales o crueles, por supuesto, para los animales. Es verdad que dicen casos justificados, pero hemos dado un paso muy grande. Es que yo creo que el hecho de que esté en el Código Penal no es ninguna tontería. Le está otorgando el legislador la mayor protección que le puede otorgar al bienestar animal, al derecho de ese animal a no sufrir maltrato o muerte. Yo creo que eso tiene mucha importancia. Luego, la Unión Europea lleva ya tiempo con directivas en cuanto a los animales de ganadería, de los animales que se usan como recurso económico. Llevan ya tiempo e incluso haciendo muchas llamadas de atención en temas de transporte de animales de un país a otro. Incluso el momento del transporte ha sido objeto de mucha legislación, bueno, de directivas, pero que tienen que ser aplicadas por los Estados miembros. Yo creo que sí que hemos avanzado y hemos avanzado muy rápido. Esto que decía Javier, no lo verá vuestra generación, nuestra generación ya lo ha visto. Yo insisto, hemos tenido compañeros, Carlos y yo, que han tenido que pedir al gobierno que se hiciera como falta y de repente nos hemos encontrado con que está en el Código Penal. Yo sí que creo que se ha avanzado mucho. Es verdad que en Occidente, pues en Oriente parece, por lo que se ve en la prensa, que no tienen esta mentalidad. Es verdad que son pequeños pasos, pero es que son los primeros. Yo sí que creo que tienen importancia, la verdad. Sí, y a eso también hay que agregar en la manera de sacrificar a los animales. También se han suprimido ciertas prácticas que los hacían sufrir excesivamente. ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? ¿Me oyes, Carolina?
Sí, sí, sí. Ah, sí. Y yo creo que esa manera de regular o la regulación de las maneras de sacrificar los animales en alguna medida significan un pequeño paso o una cierta evolución favorable al buen trato de los animales, pero claro, queda mucho camino por recorrer. Dice aquí una otra que, creo que eres tú otra vez, Carolina. ¿Qué te parece, Virtudes, la polémica creada con la futura prohibición de la caza del lobo y los ganaderos que se oponen y prometen incumplir la prohibición? Pues, ¿qué me va a parecer? Yo estoy en contra de la caza del lobo. Yo creo que si hay algo que nos podamos sentir orgullosos es de la multiplicidad de especies que es un patrimonio de un país, pero resulta que los estamos destruyendo en aras a la ganadería. Pero si la ganadería, cuando te he oído hablar y me encanta que seáis tan optimistas, en realidad estamos ganando escaramuzas, estamos ganando guerrillas, pero estamos perdiendo la guerra. Lo que hay que abolir es la ganadería industrial y los mataderos. Y entonces no será tanto problema el lobo. El lobo tendría que ser considerado como un bien valioso a proteger y desde luego mucho por encima del interés económico de un sistema de explotación animal. Y además es que lo que me sorprende es la tranquilidad con que los ganaderos dicen vamos a incumplir. ¿Será que las leyes no son lo suficientemente duras y fuertes, no? Es una cosa que dejo para el debate, porque ya sabes que a mí me gusta. Es que llevamos toda la semana con ese debate en la prensa, ayer, anteayer, ganaderos diciendo, cuando realmente la mayor parte del ganado está estabulado. Yo es que no tampoco entiendo qué problema tienen con los lobos. Y cuando además tenemos un problema de empobrecimiento biológico, si es que se puede llamar así, tremendo. Estamos, cada año desaparecen cientos de especies sobre la superficie del planeta. Estamos haciendo una auténtica masacre. Cuando empezaba Virtudes diciendo, que me ha gustado mucho, dice, a mí es que me gustan los animales, me gusta verlos, la belleza que tienen, la compañía que dan. Pues yo pensaba, digo, bueno, yo no concibo un mundo sin animales, pero a continuación he pensado, bueno, pues es que estamos en ese camino ya. Estamos en el camino de eliminar un montón de especies, muchísima riqueza animal. Pero yo la pregunta la he puesto por esto, porque todavía hay este tipo de reacciones y además que se creen con derecho a decir yo voy a incumplir la norma si yo considero que no tiene sentido. Es una actitud, yo creo que es profundamente antisocial. Ya no ilegal, por la cuestión que, ¿cómo? Ilegal, ¿no? Claro, por eso digo, no, ya no por la cuestión de defensa de los animales, sino incluso ya en general. O sea, ¿cómo puede haber personas que se permitan salir en la prensa y diciendo, como yo no estoy de acuerdo, vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana? Es que son, son unas conductas profundamente antisociales. Y parece que se permitan hacerla cuando el afectado es un animal, es lo que yo quería decir. Quiero decir que si saliera una norma que dijera los taxistas tienen, por ejemplo, a las personas de mucha edad que no tengan programas de movilidad, tienen que llevarles gratis o cobrarles con un descuento, seguro que no se le ocurriría a ningún taxista, por mal que le sentara, salir diciendo, bueno, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana, pero cuando es tema de animales, como les parece que son exageraciones y cosas sin sentido todavía aparte de la población, es por lo que ocurren estas cuestiones. Por eso he hecho la pregunta. Yo sí que creo que se ha avanzado en Occidente en legislación, pero todavía permanecen actitudes de estas que parece que lo que tenga que ver con protección animal sea una cosa como irrelevante, que prima mucho más el interés económico de explotar la ganadería que proteger la riqueza biológica de un país. Es que ni siquiera se ven como cosas que tengan la misma importancia. Y yo creo que eso es lo que subyace detrás de estas manifestaciones que a mí me han parecido escandalosas, de todos estos señores que se han permitido salir. Oiga, usted tendrá que respetar las normas como hacemos todos y tendrá que respetar esa como respeta, se supone, todas las demás. Pero no porque esto sea protección de un animal que no rinde económicamente, usted se la puede saltar a la torera. Es lo que yo quería decir, pero parece que no sé si estás de acuerdo, pero que es que yo creo que en este tema de protección animal todavía hay una parte de la sociedad que cree que es como una cosa así de una frivolidad.
No sé si me explico, que aquí lo importante es proteger la ganadería, proteger lo que produce, permitir la sobreexplotación si va a producir más riqueza, y que yo creo que todavía nos falta conciencia de lo importante que es proteger y mantener lo que nos queda de riqueza biológica, creo yo. No sé si estarás de acuerdo. Bueno, pues los optimistas de los derechos humanos siempre han considerado que se empieza por muy poco. Esos pioneros de los derechos humanos siempre acaban siendo objeto de burlas, nadie los toma en serio, todo el mundo piensa que sus reivindicaciones son extrañísimas. Por ejemplo, la primera persona dicen que habló en favor de los animales en un congreso político, creo que todavía se oyen las risas en ese edificio. Sin embargo, luego se cristalizó en una ley de protección del ganado, eso fue en Massachusetts. Pero siempre los comienzos de la protección al más débil, al vulnerable, al que es invisible para la mayoría de las personas, comienzan así. Es que es eso, para muchos los animales son invisibles. Sí. Sí. Bueno, pues si no hay nadie más que se anime a hacer ningún comentario, llevamos más de 1 hora y media aquí charlando sobre el tema, y creo que los que hemos estado presentes hemos adquirido una visión. Tenemos una ¿Sí? pregunta, Carlos, en Facebook. Adelante. Y te la voy a leer. Nos pregunta José Medina. Dice, en casa ya lo hacemos, pero creo que deben enseñarles más a nuestros pequeños, tanto en los medios de comunicación como en los colegios, a observar, a comprender, a respetar y amar a los animales. ¿Crees que la educación puede ser un estilete en la protección animal? Hombre, sin duda. Sin duda, y además, si no contesto desde mi opinión personal, que es una opinión más, sino de los animalistas optimistas que digo yo, es básica y fundamental. La educación es básica para cualquier cambio de mentalidad y de progreso de la humanidad. Es más, cierta culturización, que ya lo he puesto en relieve en el inicio de la charla, ha sido muy negativa contra el animal. Entonces hay que revisar esos valores, crear nuevos valores y saber mirar al animal. Eso es muy importante. Saber mirar al animal y devolverle la mirada. Con eso... Y también, fíjate, simplemente yo diría que se les llevara alguna vez a un matadero o a un laboratorio. No haría falta decir nada más. Sí, sí. Muy bien, pues nada más, no nos queda más que agradecer a Virtudes y también a Carolina, pero especialmente a Virtudes hoy, por su desinteresada colaboración para tratar de impulsar una mayor concienciación sobre este tema tan puntual y tan interesante y tan importante para nuestra sociedad. Creo que tenemos muchísimos frentes abiertos en la actual sociedad. Nosotros, que somos muy mayores ya, pues no veremos los resultados, pero empezamos a ver incipientemente que hay una cierta toma de conciencia de esto, del cambio climático, del tema de los coches eléctricos, en fin, de mil cosas que poco a poco se acabarán imponiendo, sin duda alguna, en nuestra sociedad. Y hoy hemos contribuido en una pequeña medida, pero en fin, hemos tratado de contribuir a adquirir un poco más de conciencia sobre este tema, sobre este punto. Así que muchísimas gracias por tu colaboración, Virtudes, y nos veremos en cualquiera de las próximas reuniones que tendremos en este foro común. Seguramente creo que la semana que viene vamos a tratar sobre el tema, el martes que viene, sí, trataremos sobre el tema de qué hacemos con los móviles y qué implicaciones tienen el uso excesivo de los móviles y aparatos de ese tipo por parte de los padres, ¿no? Algo así es el tema. No sé exactamente cuál es el título. Pero... Móviles y redes sociales, el control que debe haber con los jóvenes. Que es un tema siempre de actualidad y siempre interesantísimo. Así que agradecer a todos vuestra presencia y nos vemos en las próximas reuniones. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer, ha sido muy agradable, muchas gracias. Solo me gustaría hacer una recomendación. Sí. Mira, si después de esta charla me gustaría simplemente una petición. ¿Sería posible que cada uno de nosotros hiciera algo agradable por algún animal, ayudarle en su vida esta semana? Pues eso sería un buen inicio para el cambio de mentalidad.
Simplemente eso, no con todos, simplemente con el que tengas más cerca. Cámbiale la vida, dale de comer a un gorrión, ayuda a alguno que tenga sed, cámbiale la vida a un animal o acógelo en tu casa. Muy bien, pues trataremos de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.